¿Listo? Ya. Entonces tenemos que calcular, ya tenemos las cuentas por pagar promedio. Lo que hemos calculado en la otra clase y nos dio 11.700 las cuentas por pagar promedio. Entonces las cuentas por pagar promedio deseada es igual, ahí está, a las cuentas por pagar más el incremento a las cuentas por pagar. Entonces dijimos que tomamos en cuenta la fórmula base, ya la fórmula base. Es esta la fórmula base. Ya, de ahí hacemos lo siguiente. Ya, de ahí hacemos lo siguiente. Lo vamos a traer para acá, bajito. Por ejemplo, esta. Esta lo vamos a demostrar cómo lo hemos elaborado eso. Ya, tomamos en cuenta la fórmula base, esa. Esta es la fórmula base. De esta fórmula base lo convertimos al periodo promedio de pago al periodo promedio de pago deseado. Ahí le ponemos deseado. Y en el numerador, a las cuentas por pagar promedio le sumamos más el incremento, o sea, al numerador acá. A las cuentas por pagar le sumamos más el incremento a las cuentas por pagar promedio. De la siguiente manera, esto nomás lo copiamos y lo colocamos en el numerador. Simplemente en el numerador lo tomamos en cuenta, al numerador tomamos en cuenta la cuenta por pagar y le sumamos el incremento de la cuenta por pagar. ¿Listo? Ahí está. Le sumamos el incremento a las cuentas por pagar promedio. ¿Listo? Y aquí. Ahí está. Esa es la fórmula para la toma de decisiones. Toma de decisiones. ¿Listo? Ya, esa es la misma. Esta es la que vamos a ahorrar. Simplemente era para mostrar cómo lo calculamos. ¿Listo? El siguiente paso, lo que vamos a hacer es el numerador, mejor dicho, voy a comenzar a rayar ya. ¿Cómo se llama este? El coeficiente 360 lo hemos pasado a dividir al primer miembro. Y el denominador, que son las cuentas por pagar, las compras al crédito, lo pasamos a multiplicar al primer miembro. En el, ¿cómo se llama? Segundo miembro nos queda las cuentas por pagar promedio más el incremento. ¿Listo? Eso nos queda en las cuentas por pagar. Una vez que tenemos esa expresión, una vez que tenemos esa expresión, lo pasamos al primer miembro a restar la cuenta por pagar promedio. ¿Listo? Lo pasamos a restar. Entonces, de la siguiente manera, lo copiamos, esta fórmula, colocamos más abajito. Ahí está. Pero las cuentas por pagar promedio lo pasamos al primer miembro, con signo negativo. Ahí está. Le restamos. Y acá queda el signo igual acá. Queda el signo igual. Ahí está. Esa es la solución. ¿Listo? Ahí está la solución. ¿Listo? Esa es la solución. ¿Listo? Ahí está la solución. Reemplacemos esa fórmula, que es la solución, y determinemos de cuánto será el incremento de las cuentas por pagar promedio. Esa es la solución. ¿Listo? Ahí está.
Entonces tenemos ahí las, de aquí, de esta parte, las compras al crédito de aquí han pasado a multiplicar al primer miembro y 360 pasaron a dividir. Y tenemos esa expresión. Luego, las cuentas por pagar promedio, lo pasamos al primer miembro, ¿ya? Lo pasamos al primer miembro. Y tenemos la solución. A ver, calculemos de cuánto será el incremento de las cuentas por pagar promedio. $3,250. 3,250. Perfecto. Vamos a reemplazarlo. Ya, entonces reemplazamos acá. El periodo promedio de pago deseado es de 115. Y las compras al crédito son de 46,000, ¿no es? 46,000, ¿cierto, no es? 46,800, creo. Eso es. 46,800 divide 360 y le restamos las cuentas por pagar promedio. Le restamos, a ver, si le restamos las cuentas por pagar promedio, son de 11,700. Ahí está. Entonces, ese producto nos da 115 por 46,800 dividido entre 360. Eso nos da 14,950 menos 11,700 igual a el incremento de las cuentas por pagar promedio. Ya, al incremento de las cuentas por pagar promedio. ¿Listo? Y entonces las cuentas por pagar promedio, mejor dicho, el incremento de las cuentas por pagar promedio, lo copiamos acá. ¿Listo? Entonces las cuentas por pagar promedio, igual. 14,950 menos 11,700. Perfecto, 3,250 nos da, ¿no? 3,250, ahí está. Esas son las cuentas, el incremento de las cuentas por pagar. Ahora, aquí nuestra fórmula dice, esta es nuestra fórmula que tenemos que reemplazar. Lo copiamos aquí. Está nuestra fórmula para reemplazarlo. Reemplazamos esa fórmula entonces para encontrar las cuentas por pagar promedio, las cuentas por pagar promedio deseadas. Entonces aquí tenemos las cuentas por pagar promedio deseadas igual a las cuentas por pagar promedio 11,700 más 3,200. 3,250, ¿no? ¿Cierto? Eso, ¿no ve? Sí. Entonces, ¿de cuánto serán las cuentas por pagar promedio? 14,950. Perfecto. Dólares. 14,950. Ahí está. Esas son las cuentas por pagar promedio deseadas. ¿Listo? Ahí está. Las cuentas por pagar promedio deseadas. Ya con eso terminamos. Esto ya estaba hecho, pero lo estamos mostrando esa parte.
¿Listo? Ya está. Ya está. ¿Alguna consultita? Adelante. Ya, entonces aquí vamos a hacer una breve explicación de que no hay que saltarse, ¿ya? Cuando tenga que calcular el periodo promedio de pago deseado, es igual, el periodo promedio de pago deseado es igual al periodo promedio de pago más el incremento al periodo promedio de pago, no es menos el incremento. Ya, otra cosa aquí. Tenemos la fórmula, más arribita vamos a partir de la otra fórmula de la toma de decisiones, esta de acá, la toma de decisiones. Para encontrar la solución, no tenemos que tomar en cuenta la toma de decisiones y directamente le copiamos la solución. ¿Ya? Directamente abajito de la toma de decisiones le copiamos la solución. Hay que pasar por estos tres pasos. Por estos tres pasos, ¿ya? Hay que hacerlo estos tres pasos hasta encontrar la solución. Hay que hacerlo, ¿listo? No tomar en cuenta la fórmula de arriba y directamente colocárselo a la solución, no. Hay que demostrar cómo llegamos a la solución. ¿Está bien? Otra cosita, otra cosita. En el otro grupo he tomado examen, ya he tomado examen, ya. Fíjense ustedes que ustedes me responden así como está, llegan al resultado. Pero esto no lo pillo, esto yo arriba. Fíjense, primero hemos calculado las cuentas por pagar promedio, fíjense, primero hemos calculado, ya, las cuentas por pagar promedio y después lo demás, porque las cuentas por pagar promedio lo ocupamos aquí, por ejemplo, una vez que encontramos la solución y aquí lo reemplazamos, las cuentas por pagar promedio. Primero encontramos las cuentas por pagar y después la solución, tomamos en cuenta la toma de decisiones, de las fórmulas de la toma de decisiones, luego hacemos el despeje, no tenemos que pasar por alto estos pasos, esto de acá, ¿listo? No tenemos que pasar por alto esos pasos para encontrar la solución. Entonces tenemos que ir despejando paso por paso hasta encontrar la solución. ¿Listo? Hay que demostrarlo. ¿Listo? Otra cosa, como les decía, si las cuentas por pagar es lo primero que necesitamos, ahí tenemos que responderlo. Ahí tenemos que sacar el resultado de las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar o el inventario promedio. Hay respuestas que hacen de lo siguiente. Parten de la toma de decisiones, llegan a la solución y le reemplazan aquí la cuenta por pagar promedio, no sé de dónde lo sacan. Llegan y encuentran el decremento y aplican esta fórmula, ya, y le suman a las compras al crédito, le restan, mejor dicho, esta solución de acá, le restan y tenemos las compras al crédito deseadas, igual a la compra al crédito actual, menos el decremento, y luego la respuesta final. De aquí para abajo, justo un cuadro, comienzan de aquí justo, ahí, no digo que todos, ¿no? Y llama la atención sospechosamente, de aquí para abajo, hacen este paso. De aquí para abajo hacen este paso. Justo, mire, llegan a la solución y después, a veces yo digo, ¿dónde están las cuentas por pagar? Aquí está la fórmula base y aquí están las cuentas por pagar. Lo primero es que se calcula eso. Ya lo primero es que se calcula. Pero sucede que hacen todo el paso y encuentran la solución y de aquí para abajo, justo de aquí para abajo comienzan a encontrar las cuentas por pagar promedio. No sé cómo lo hacen, de darle el espacio justito. Sospechoso es eso. Son ¿Ya? unos cracks. ¿Ah? Eso es sospechoso. Hasta no vale eso. Lo primero que hay que calcular, o sea, la mayoría, el que sabe, el que sabe lo hace bien, ¿ya? Pero después de que han encontrado la compra al crédito, ahí comienzan a despejar y llegan a encontrar
las compras al crédito, pasan con esta fórmula y encuentran así, todo ese pedazo. Pero justo después de esta solución, aquí están encontrando y de ahí. Eso es sospechoso que lo hagan así, justo. Está bien que le dejen unos 3 o 4 cuadros en blanco. Son cálculos que le dicen. ¿No? Está bien que le dejen unos 3 o 4 cuadros, así por lo menos ya le pusieron, ¿no? Pero es lo primero que se calcula. No es encontrando la solución y abajo para rellenar ya lo ponen eso es sospechoso, ¿ya? Los que saben, los que más o menos ya saben, no lo van a hacer así. Pero otros sí sospechosos. ¿Listo? Ya. Y aquí también, ¿no? Partimos aquí está la fórmula que se pide. Tenemos las cuentas por pagar ya y tenemos la toma de decisiones, Y tenemos que, aquí por ejemplo nos ha salido cortito el paso, porque en el numerador está el incremento, más fácil cuando está en el numerador. Hemos hecho las compras al crédito, de aquí como está como denominador, lo hemos pasado a multiplicar al periodo promedio de pago, al primer miembro, y 360 simultáneamente lo pasamos a dividir. Y lo hemos hecho en un solo paso. Dice ahí. Y tenemos acá la solución. Ya hay que mostrar los pasos necesarios hasta encontrar la solución. ¿Listo? Una vez que encontramos la solución, ya lo reemplazamos y tenemos la respuesta aquí. ¿Listo? Y la última parte es la cuenta por pagar promedio. Fijémonos aquí. Ahí está. Fíjense lo que hemos calculado. La otra clase hemos calculado las compras al crédito deseada y ahora las cuentas por pagar promedio deseada. Ahí está. De la pregunta número 2 hasta el ejemplo número 14 están las respuestas aquí. ¿Listo? Ahí están las respuestas. Listo, ya hemos terminado ya esto. Ya yo les voy a hacer alguna gráfica en la noche o mañana y se lo voy a enviar más o menos al préstamo 12 o 13 que represente. ¿Listo? Listo, le voy a hacer una gráfica y le voy a mandar al WhatsApp. Listo. Ahora, ¿qué más? Nada más. Nada más, ¿ya? Ya terminamos ya. ¿Alguna consultita? Adelante. ¿Cómo va a ser el examen, Licen? ¿Qué plataforma? Vamos a dar el examen ustedes no vamos a entrar primero, se van a entrar se van a identificar en el Zoom. Yo voy a mirar mi lista con su perfil de ustedes, su fotografía, y con ustedes se van a mostrar aquí en el Zoom para identificar cada uno, ¿ya? Una vez que tengan el Zoom, yo les voy a compartir al ladito, les voy a compartir en el Classroom hasta el examen, ¿ya? Les van a responder en el Classroom. Y hay documentos en los cuales lo pueden subir. Se puede subir en PDF, el Word, se puede subir también en Excel, o una foto sacándole imágenes. Todo esas opciones van a estar habilitadas para que ustedes lo suban en el examen. ¿Listo? Licen, buenas noches. ¿Usted nos va a dar el código para entrar a Classroom? Sí. El día que fijemos, yo creo si es el martes en la noche, en la mañana les voy a dar o hasta las 12 ya les doy el día, si es el martes hasta las 12 les doy el código de Classroom para que ustedes, ¿ya? Está bien, Licen. Para que ustedes se inscriban según con el código de la clase Classroom, entran y se inscriben ahí ustedes. Van a inscribirse primero su apellido materno y luego el nombre, para que sea más fácil para ubicarlo a ustedes. ¿Ya? Así es que la introducción de la nota al Classroom es manual, se pasa uno corrige el examen en el Drive, ya ahí está el Drive, y después uno corrige en el Drive y después del Drive lo lleva al Classroom para ponerle su nota, ahí está el espacio para ponerle la nota. Para eso me facilita el trabajo si ustedes ponen apellido paterno, después el materno y después su nombre, más fácil, ¿ya? Entonces tienen que identificarse bien. No sirve colocarle como está en WhatsApp, así con apodos, así. Identificado, bien tienen que identificarse. Y de preferible, no usen el celular de algún hermano, que se ve, otro nombre se ve que está dando. ¿Ya?
Lisa, Eso una sí. pregunta. Creo que ¿Ya? le entendí mal. Dijo enviarlo por Excel. ¿Lo podemos hacer en Excel o es a mano? El que puede hacer un poquito más complicadito, creo que el Excel. Se puede hacer el examen en el Excel, pero usted, la mayoría lo hace a mano, ¿no? Lo puede enviar, ese examen que han hecho en una hoja, lo pueden enviar por PDF, por Word o por una foto. Le saca una foto y lo envían a imagen, se llama. Hay esas opciones para que usted lo puedan subir. La mayoría le saca una foto y lo manda como imagen. ¿Listo? Ya, Lisa. Escaneado. ¿Y el tiempo va a ser igual el horario de clase? Sí, no, va a ser corto el examen, más o menos el práctico va a durar unos 50 minutos y el oral unos 8 minutos. El teórico va a durar unos 8 minutos. Hice una pregunta sobre las fórmulas, ¿podemos traer? Sí, ustedes pueden usar todas las formas que ustedes quieran. Es que no, yo no lo puedo controlar, digamos, la fórmula. Ustedes pueden hacer sus fórmulas y lo único que tienen que hacer es despejar. Y a partir de la toma de decisiones, y despejando los pasos acá hasta encontrar la solución. O también en la toma de decisiones, pueden ir reemplazando. Aquí le coloca, por ejemplo, 115 y aquí le colocan arribita las cuentas por cobrar, por pagar promedio 11.700 y aquí las compras al crédito 81.000, digamos, y les queda como incógnita el incremento. Pueden ir reemplazando desde el comienzo. ¿Ya? Ya lo mismo. O sea que se puede ir desde el comienzo, Luisa, ¿no? Sí, desde el comienzo pueden ir reemplazándolo. Ok. ¿Sí? Desde el comienzo pueden ir reemplazándolo. Fíjense, si lo reemplazan ahí, solamente la incógnita queda acá. ¿Ya? Entonces ya de ahí salen y se van al otro lado a multiplicar las compras al crédito y a dividirlo. Y esto de acá queda libre aquí, quedan libres. Pero ya con sus datos ya quedan ahí. Se puede reemplazar desde el comienzo los datos, ¿listo? ¿Qué día va a ser el examen, licenciado? Yo creo que si podemos dar el martes, lo damos. Si no, máximo el jueves. Máximo el jueves, ¿ya? El martes de Chaya, le hice el jueves. Ah, Salió una, ¿lo quiere salió una, echar el examen? ¿Lo quiere salió echar una, ¿Ah? Ensayar el examen. El otro día salió, han grabado un profesor en Cochabamba tomando chicha en Tutuma Salud, le decían ahí, me chupa, dije, lo habían grabado, ya lo han hecho bolsa al hombre, que ya está, tomaba chicha en Tutuma Salud, le decían a los alumnos, y los otros lo grabaron, Así y van a palos. hablar varios alumnos si lo damos el martes, Lisa. ¿Cómo dicen? Que El así van a jueves estar varios nomás, alumnos si lo dan el Ay, martes. que varios hablaron, no se escuchó bien. El martes, Lisa. Ya, tal martes. Jueves. jueves, le hice. El Por jueves, favor, Lisa. El martes es una, feriado. una resolución del ministerio que lunes y martes es feriado. Ya, listo, el jueves entonces el examen. Así es. Ya le hice. Gracias. Ya. Entonces, no se olviden, el día jueves, ya sea en la mañana o a las 12, yo les voy a enviar el código de la clase de Classroom para que ustedes se inscriban ahí. Ya, entonces, yo voy a estar con la pantalla compartida. En la mitad van a estar el Zoom, donde ustedes se ve su imagen de ustedes, se ve su rostro, y de ahí ustedes, yo en el Classroom, de la mitad de la pantalla les voy a compartir el examen y ya ustedes van a entrar al Classroom. Una vez que se abre el examen, ahí a resolverlo. ¿Listo? La teoría igual va a ser a mano, entonces le dicen que lo tenemos que enviar. La teoría también a mano. O sea, ahí lo van a dar el examen. Va a ser cortito, es 8 minutos, no tarda, es cortito. Una vez que terminemos el oral, la teoría, ya inmediatamente yo les reparto el examen, les habilito el examen. Les habilito el examen. ¿Alguna consultita más? O sea, van a entrar, por ejemplo, un ejercicio del capítulo 2 y uno o dos ejercicios del capítulo 3 van a entrar. ¿Cómo dijo Lisa? No lo escuché muy bien. Un práctico va a entrar del capítulo 1 y 2 prácticos van a entrar del capítulo 2.
Perdón, me equivoqué. Un práctico va a entrar del capítulo 2 y 2 prácticos van a entrar del capítulo 3. La parte teórica va a entrar desde la unidad, desde el capítulo 1 hasta la 3. Todo lo que hemos visto de la parte teórica va a entrar en el teórico. Las 3 unidades, los 3 capítulos van a entrar. ¿Listo? Ya. ¿Otra consultita más? ¿Alguna consultita? Dicen, ¿puede repetir el práctico de qué capítulo va a entrar? Por favor, es que no logré escuchar. Hay práctico del capítulo 2, no son muchos, pero hay. Y el capítulo 3, esos dos capítulos van a entrar. Hay prácticos en el capítulo 2 y hay prácticos en el capítulo 3. ¿Listo? Ya. Listen, y disculpa, ¿usted no nos puede mandar este documento por ¿Cómo dice? WhatsApp? Para ¿Cómo dice? mandarnos este documento. Ya está, ya. Ya lo mandó. ¿Ya lo mandó? Ya está, hasta aquí está. Sí, ya Aquí. lo mandó. Cualquier otra consulta igual le podemos preguntar en el grupo nomás, ¿no dicen? ¿Cómo dice? Cualquier otra consulta se lo podemos preguntar nomás en el grupo, ¿no? Sí, en el grupo de WhatsApp, sí. Todo el capítulo 3 ya lo tenemos en el WhatsApp ya. Ya está en el WhatsApp de la última clase. Está. Desde el ejercicio 1, ¿no? Del ejemplo 1. Por ejemplo, 1 hasta el 14 están resueltos ahí. A ver, vamos a enviarle el ID. ¿Dónde está? El ID. 776. Para la siguiente. Hoy día vamos a pasar hasta las 8:30 nomás, ¿ya? ¿Está bien? Así quedamos. Solamente hasta las 8:30 hoy día, ¿ya? ¿Sí o está mal? A las 8:30 termina la hora, dicen. A las 8. No quiere castigar a usted. No, no es que la clase solamente pasamos hasta las 8:30, ¿no es? A esa hora vamos a pasar aquí. Solamente hasta las 8:30. ¿Listo? Ahora vamos a ver ya, o sea, todos los ejemplos están resueltos ya. No falta nada que resolver. ¿Listo? Ya. Ahí está el capítulo 4. Esto va a entrar para el segundo parcial. ¿Ya? Para el segundo parcial va a ser. Tenemos administración de cuentas por cobrar, se llama. ¿Ya? Concepto de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar representan los créditos que otorga la empresa a sus clientes. ¿Ya? Normalmente, o por lo general, las cuentas por cobrar. ¿Ya? Para la industria promedio, las cuentas por cobrar representan alrededor del 38% de los activos corrientes y alrededor del 15 o 16% del total de los activos. La otorgación de créditos a los clientes es un costo para la empresa por hacer negocios, porque mantiene su dinero ya inmovilizado en cuentas por cobrar. Por lo tanto, la empresa pierde el valor del dinero en el tiempo y además corre el riesgo de que el cliente no cumpla con el pago. A cambio de incurrir en esos costos, la empresa puede ser más competitiva, atraer y conservar los clientes. Además, además puede mejorar las ventas y las utilidades. Hillman afirma lo siguiente: por cobrar. Hillman. El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, dice, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza de mucha presión. El logro de esta meta comprende 3 temas. 1, selección y estándares de crédito. 2, condiciones de crédito. Y 3,
supervisión del crédito, página 524. Ya, normalmente o por lo general, el gerente de finanzas controla las cuentas por cobrar mediante el establecimiento y la administración de política de crédito, o sea, la política de crédito son como en vez de política, como la estrategia de otorgar crédito, cuáles son sus reglas, ¿no? Las reglas para otorgar crédito, políticas o reglas o normas, política de crédito, normas de crédito o reglas de crédito. Incluye, dice, la determinación y de las normas de crédito y las condiciones de crédito. Ahora, la política de cobro es ya cuando se vence el crédito y la empresa debe cobrar, ¿no? Y política de crédito es cuando está analizando a los clientes para darles crédito. Y la política de cobro son los procedimientos que utiliza cuando el crédito se ha vencido y la empresa debe enfrentar a los clientes para poderles cobrar su cuenta. Utiliza la empresa para manejar estos aspectos de política de crédito y política de cobranza de las cuentas por cobrar se pueden ver influidos por las condiciones competitivas. La actividad de selección de crédito de una empresa implica la decisión de si es conveniente otorgar crédito a un cliente y la cantidad que se le concederá. Ya, se explican las 5C del crédito que constituyen el objetivo tradicional de la investigación de crédito. Entonces son objetivos tradicionales de la aplicación de las 5C del crédito en la investigación a los clientes antes de enviarle la mercadería. Ya, luego tenemos selección y estándares de crédito. La selección y los estándares de crédito consisten en que la empresa debe evaluar las solicitudes de crédito y escoger a qué clientes se le aceptará otorgar crédito. Hillman afirma lo siguiente respecto a esto. La selección de crédito consiste en la aplicación de técnicas para, se va a cortar ahorita, pero nos conectamos enseguida, ¿ya? Para determinar qué cliente deben recibir el crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y comparar. Hillman afirma los consiste en la aplicación de técnicas para determinar qué clientes deben recibir el crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente, o sea, la capacidad quiere decir que tenga se analiza generalmente sus activos corrientes y sus pasivos corrientes. Si tiene capacidad, va a tener un exceso de activos corrientes frente a sus pasivos corrientes. Ahí más o menos la palabra, ¿ya? Que calza, la capacidad. Si tiene una diferencia importante de activo corriente frente a su pasivo corriente, tendrá capacidad. Entonces, eso implica la capacidad de crediticia del cliente y compararla con los estándares de crédito de la empresa, o sea, los parámetros o reglas o normas. ¿Qué cantidad, qué índice necesita? Por ejemplo, sería un índice bueno que el activo corriente sea el doble del pasivo corriente. Sería un parámetro para la empresa. Entonces aquí este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares. ¿Estándares qué índice prefiere? ¿Ya? De crédito de la empresa, es decir, los requisitos mínimos de esta para conceder crédito a un cliente. Análisis de la información crediticia tenemos luego, ¿no? En el análisis de la información crediticia, esto consiste en que
Una vez que se establezcan las normas de crédito, se deben desarrollar los procedimientos que servirán para evaluar las solicitudes. Generalmente, la presentación financiera que deben presentar los clientes ante una solicitud de un vendedor de bienes y servicios. Entonces, deben presentar sus estados financieros, el solicitante. Luego debe emprender un análisis, la empresa debe emprender un análisis de las razones financieras en base a su estado financiero. ¿Ya? Y en particular, debe observar liquidez. Ya cuando decimos que tiene buena participación de activo corriente frente a pasivo corriente, por ejemplo, su índice de liquidez sea igual a 2, tendrá buena capacidad la empresa, tendrá liquidez. La liquidez del solicitante y su capacidad de pagar sus cuentas a tiempo. También se debe evaluar la rotación de sus cuentas por cobrar y la razón de deuda a capital accionario. ¿Qué cantidad de deuda tiene y qué cantidad de capital tiene? ¿Ya? Además, se debe considerar la naturaleza de la clase de empresa y su administración, la fortaleza financiera que tenga la empresa solicitante. Según esta información, hay que llegar a una decisión acerca de extenderle o no el crédito y cuál sería el límite de crédito. Ya a veces es necesario fijarle una línea de crédito. Una línea de crédito quiere decir que la empresa le fija un tope máximo que permite la empresa que le deban, o sea, la cantidad máxima de crédito que le pueda otorgar a ese cliente. O sea, es el riesgo máximo que la empresa está dispuesta a soportar sobre un cliente, la cantidad de crédito máximo que le permite que le deban. ¿Ya? Es el riesgo máximo que la empresa está dispuesta a correr por un crédito. Cuando se establece una línea de crédito, simplifica el procedimiento para enviar la mercadería al cliente. Pero también deben ser reevaluadas permanentemente esos parámetros, ¿ya? Para mantenerse latente de la situación del cliente en cada instante. Luego tenemos los procedimientos de la investigación crediticia. Tenemos verificación interna de la empresa, ¿ya? Los procedimientos de la investigación. O sea, antes de la aplicación de la 5C del crédito tenemos estos procedimientos de investigación, o sea, antes de la aplicación de la 5C. Entonces, estos procedimientos implica la verificación interna de la empresa. Vale decir que la empresa debe verificar si antes le dio crédito a ese cliente y cuál fue su comportamiento. Tal vez fue cumplido o incumplido. Si tiene un historial del cliente solicitante, la empresa tendrá una información leve de ese cliente que solicita un crédito. El departamento de crédito será el encargado de evaluar las solicitudes de crédito de clientes que solicitan. Luego tenemos, después de la verificación interna de la empresa, tenemos los estados financieros. La empresa normalmente les pide presentar su estado financiero a los clientes por créditos importantes para que la empresa luego, en base a sus estados financieros, le aplique algunos índices o algunas razones financieras a base de los estados financieros. La presentación de los estados financieros es una fuente de información muy importante para el análisis de crédito. A veces el solicitante de crédito se niega a presentar sus estados financieros por temor a mostrar una situación financiera débil, ¿ya? Pero es una parte de los requisitos que pide la empresa para otorgar crédito. Sobre los estados financieros, la empresa puede analizar, por ejemplo, la liquidez
la actividad y el endeudamiento, y también la rentabilidad del solicitante de crédito, además del flujo efectivo. Entonces, con los estados financieros podrá analizar y tomar decisiones que otorga a un solicitante. Luego de los estados financieros tenemos información y calificación de crédito. En esta parte existen agencias internacionales de información de crédito. En esta agencia los clientes se suscriben y ellos las agencias tienen una lista de clientes para poder mostrar a algunos posibles vendedores a esos clientes, donde la información que tienen los clientes lo muestra la agencia de información. A veces se puede detectar el puesto que ocupa la empresa dentro de un ramo, de una actividad. También sirve para, además de prestar esos servicios por parte de las agencias, emiten reportes de crédito que contienen una breve historia de la compañía, sus principales funcionarios. Además, la naturaleza del negocio y una lista de los proveedores que tiene. También, además, si los pagos fueron oportunos o retrasados con sus proveedores. Dun Brande, DIB, es una agencia de información internacional. Entonces, estas agencias pueden dar información acerca de la empresa solicitante. ¿Ya? Luego tenemos verificación en el banco. El tercer procedimiento sería la verificación en el banco. Existe la posibilidad de que la empresa pueda pedir alguna información al banco donde el solicitante de crédito tiene su cuenta corriente. La empresa puede escribir o llamar al banco para preguntar alguna información de ese cliente solicitante. Ya obtener alguna información como el saldo promedio de la cuenta corriente que maneja en ese banco. Tal vez si le otorgó crédito a ese cliente, podrá preguntar cuál es su comportamiento de ese cliente solicitante con el banco, si fue cumplido o incumplido. Entonces, la experiencia con el banco es importante, que si puede el banco informar esa situación del comportamiento de ese cliente con el pago de su deuda con el banco. A veces la información que el banco otorga puede ser, a veces la información es más extensa, ¿ya? Y algunas veces la información financiera es más extensa, lo cual se informará, está determinado si se va a pedir la información del cliente, el banco tendrá que pedir, o el cliente, si da permiso que el banco le dé alguna información a ese vendedor. ¿Ya? Si le dan una información al vendedor sobre la situación con el banco, ese cliente solicitante. Entonces, si la empresa le pide alguna información al banco, la empresa tendrá que solicitar un permiso al cliente para saber la situación con el banco. A veces la información es una breve historia de la compañía y tal vez una breve, por lo general, lo que se consigue, porque es una información muy leve que puede presentar el banco a la empresa que otorga el crédito. Normalmente lo que se consigue es una estimación del saldo de efectivo que tiene depositado en el banco. Por ejemplo, el banco le puede decir, ese es su cliente solicitante, tiene depósitos en cuenta corriente con nuestro banco que oscilan, cifras que oscilan con los 5 dígitos. Le puede decir eso, ¿no? Eso le daría a entender a la empresa que tiene depósitos desde 10.000 hasta 99.000. Esa información leve. Normalmente es leve la información que el banco da por su cuenta correntista, por la confidencialidad que debe guardar con sus clientes del banco, con su cuenta correntista.
Luego tenemos las verificaciones comerciales. Normalmente la información de crédito se intercambia entre empresas proveedoras de ese cliente, solicitante. Ya, una compañía vendedora puede solicitar a un proveedor de ese cliente acerca de su experiencia con ese banco, con esa empresa del solicitante de crédito. Luego tenemos los atributos que debe reunir, los atributos que debe reunir el cliente para que le otorguen el crédito. Aquí le hacemos, son las conocidas como las 5C del crédito, ya, las 5C del crédito. Las 5C del crédito es una técnica muy común para la selección de crédito que proporciona un mecanismo para el análisis del crédito. Aquí se considera el tiempo y los gastos que se incurren en la aplicación de las 5C. Este método se usa para solicitudes de crédito importantes o de grandes montos monetarios. Entre las 5C tenemos el carácter. El carácter se refiere a los antecedentes que tiene el cliente y se refiere al cumplimiento de sus obligaciones financieras, contractuales y morales. Ya, también la evaluación del crédito del solicitante se basa en su historial de pago, de pagos anteriores, así como cualquier juicio legal que le exija otro proveedor o que tenga pendiente por resolver el solicitante. Tal vez alguien le está haciendo un juicio por deudas pendientes. Entonces, estos antecedentes del carácter se usan para evaluar la reputación del cliente. Luego tenemos la capacidad del cliente para reembolsar su crédito. Por capacidad o facultad que tiene el cliente para reembolsar, también podemos decir probabilidad alta de pagar su deuda o probabilidad baja, capacidad o probabilidad o facultad para reembolsar su deuda. Del análisis de los estados financieros se destaca sobre todo el de la liquidez y las razones de endeudamiento, ya, para detectar la capacidad del cliente. 2 pesos de activo corriente para cubrir un peso de deuda, sería importante ese índice, y está midiendo eso se refiere a la capacidad que tiene. Luego tenemos el capital. El capital se refiere a la fortaleza financiera del cliente, o sea, la cantidad de capital que tiene frente al endeudamiento. Si el endeudamiento es bajo con respecto al capital, tendrá cierta el cliente solicitante. Entonces, también se destaca la liquidez, las razones de endeudamiento, ya, para ver la capacidad del cliente. Mejor dicho, el capital, ¿no? El capital se refiere al monto monetario que tiene la empresa invertido en capital frente al endeudamiento. Si el endeudamiento es relativamente bajo en comparación del capital, tendrá un alto nivel de capital, tendrá una sólida, ¿cómo se llama? Una sólida cobertura del capital accionario a sus deudas. La evaluación del capital del solicitante se basa con la razón del pasivo a patrimonio y sus razones de rentabilidad. Y la última, a ver, no, falta. Los colaterales. Los colaterales son los activos que tiene la empresa para darlos en garantía. Los activos que posee la empresa para otorgarlos como garantía de un crédito solicitado. Cuanto más alto sea la garantía, la empresa tendrá mayor capacidad para poder cobrar en una situación de incumplimiento. Entonces, los montos en activos que garantiza la empresa hacia un crédito solicitado. Los colaterales o garantías que ofrece la empresa, que ofrece el solicitante de un crédito hacia una empresa vendedora.
Entonces, la empresa, mientras mayor sea la probabilidad de que la empresa recupere, dice aquí, mientras mayor sea el monto de activos que posee la empresa, para crédito la empresa tendrá más probabilidades de cobrarlo. ¿Ya? Los colaterales, entonces, las garantías que presenta la empresa para que le otorguen, la empresa solicitante para que le otorguen crédito. Cuanto más alto sea el valor, mayor capacidad tendrá la empresa y mayor posibilidad tendrá la empresa para poder recuperar el crédito ante un incumplimiento. Luego tenemos las condiciones. En esta de las condiciones se refiere a la situación económica y empresarial de esa situación entre ambos, así como alguna situación excepcional que afecta a los participantes de un crédito. Por ejemplo, la empresa puede tener mercaderías que no tiene mucho movimiento, no está pudiendo vender, se está quedando y está próxima a expirar su fecha de vencimiento. Entonces, en esa situación, la empresa podrá dar créditos a clientes que no tengan buena imagen crediticia. Entonces, según las condiciones, la empresa podrá otorgar un crédito. Cuando tiene una mercadería que está de lento movimiento. Luego tenemos calificación del crédito. La calificación del crédito. Ya. La calificación de crédito se refiere a las técnicas que usan las empresas normalmente ante solicitudes de crédito de altos volúmenes de venta y poco valor monetario. Hitman afirma lo siguiente con respecto a la calificación del crédito. La calificación de crédito aplica valores obtenidos estadísticamente a los porcentajes, las características financieras y de crédito clave de un solicitante para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado. En síntesis, el procedimiento genera una calificación que mide la fortaleza crediticia general del solicitante. La calificación se usa para tomar la decisión de aceptar o rechazar la concesión del crédito al solicitante. Eso consiste en la calificación de crédito. Para medir la fortaleza financiera del cliente y los procedimientos que genera la calificación se mide por la fortaleza crediticia del solicitante. Entonces, la fortaleza le permite tomar decisiones de otorgarles crédito a los clientes. Luego tenemos los cambios en las normas de crédito. Cuando hablamos de cambios de las normas, se pueden considerar para cambiar sus estándares de crédito, para mejorar los rendimientos y crear mayor valor para los propietarios. Las normas de crédito son los requisitos mínimos que debe tener para un cliente para que le otorguen un crédito. Entonces, la comprensión de esas variables principales que debe tomar en cuenta contempla dos aspectos. Uno, la relajación o las restricciones de las normas de crédito. Eso le proporciona una idea para tomar decisiones. Las relajaciones o las restricciones de las normas de crédito. ¿Qué quiere decir relajación o flexibilización? Quiere decir que la empresa está estudiando otorgar créditos a mayor plazo. Por ejemplo, si otorgaba créditos a 45 días, cuando está estudiando relajarse o flexibilizar el crédito, está pensando dar crédito a mayor plazo. Por decir, si daba crédito a 45, está esperando dar crédito a 60 días. A eso le llamamos la flexibilización. Y las restricciones de la norma de crédito, las restricciones del crédito, se refiere a la disminución de plazo. En vez de ampliar los plazos, reduce los plazos. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a la aplicación de los cambios de las normas de crédito, restricciones o flexibilizaciones de las normas de crédito.
Tenemos las variables principales que se deben tomar en cuenta. Las variables principales que se deben considerar cuando la empresa lleva a cabo la evaluación del cambio propuesto en las normas de crédito son el volumen de ventas 1, en cuentas por cobrar y 3, los gastos por cuentas incobrables. Entonces, esas son las variables que se deben tomar en cuenta. 1, repito, cuando hace una evaluación del cambio propuesto en las normas de crédito, son 1, el volumen de ventas. Cuando se flexibilizan, aumentan los volúmenes de ventas. Cuando se restringen, disminuyen los volúmenes. Ahora, en cuanto a la inversión en cuentas por cobrar, están las ventas, también aumenta la inversión en cuentas por cobrar, o sea, el valor de las cuentas por cobrar. 3, también se debe tomar en cuenta como variable los gastos por cuentas incobrables. Entonces, luego se van a examinar en detalle estas variables. Tenemos el volumen de ventas. Las variables con el volumen de ventas primeramente. Se espera con el volumen de ventas que cuando hay modificaciones en las normas de crédito, produce un cambio en el volumen de ventas. Si las normas se suavizan, hay aumento de las ventas. Si las normas se restringen o se hacen más rígidas, se espera que disminuyan las ventas. Generalmente el incremento en las ventas a la rentabilidad en forma positiva, en tanto que la disminución de las ventas afecta a las utilidades en forma negativa. Si aumentan las ventas, las utilidades van a aumentar. Si disminuyen las ventas, las utilidades van a disminuir. ¿Listo? Eso en cuanto a al volumen de venta. Luego tenemos la inversión en cuentas por cobrar. La inversión en cuentas por cobrar implica un costo para la empresa. Esto constituye a perder la oportunidad de generar utilidades por los fondos inmóviles en cuentas por cobrar. Cuanto mayor sea el monto de cuentas por cobrar, mayor será el costo de mantener esas cuentas por cobrar. Mientras menor sea el valor de las cuentas por cobrar, menor será el costo de mantener esas cuentas por cobrar. Entonces, perdón. Si la empresa hace flexible su norma de crédito, aumenta el volumen de las cuentas por cobrar y con ello el manejo y el costo del manejo. La flexibilización hace que aumente los créditos y también el costo de mantener. Entonces, este cambio se produce cuando aumentan las ventas por periodos de cobranza más largos. Aumentan las ventas es porque otorga créditos más largos. Si las normas de crédito se endurecen, ocurre lo contrario. Las ventas van a tender a disminuir. En tanto que la restricción de las normas de crédito afecta en forma negativa a las utilidades. Cuando se restringen las normas, afectan negativamente a las utilidades como resultado de la disminución de los costos de mantenimiento de cuentas por cobrar. Luego tenemos los gastos por cuentas incobrables. Cuando la empresa otorga crédito, siempre viene atado con el riesgo de adquirir cuentas incobrables. Cuando existe la posibilidad de flexibilizar las normas de crédito, ahí está el incremento, se produce un incremento en los castigos de cobro de cuentas incobrables. Entonces, el aumento de las cuentas incobrables asociado con la suavización de las normas de crédito aumentan los gastos de cuentas incobrables y afecta la rentabilidad en forma negativa. Cuando se endurece, genera efectos contrarios en los gastos y las cuentas incobrables, como también de las utilidades. Tenemos un cuadrito
para ver los efectos sobre las utilidades y se espera una relajación por la relajación de las normas de crédito y se resumen de la siguiente manera. Tenemos en la primera columna las variables. Dentro de esas variables son el volumen de venta, la inversión en cuentas por cobrar y los gastos por cuentas incobrables. Ya, el sentido del cambio de estas variables. El sentido de cambio. Puede ser incremento o decremento. ¿Ya? El volumen de venta. Cuando el volumen de venta se incrementa, ¿qué efectos pueden producir por las utilidades? ¿Qué efectos? Cuando aumenta, las ventas aumentan, produce un efecto positivo en las utilidades. Ahora, la inversión en cuentas por cobrar, si se incrementa la inversión en cuentas por cobrar, es de lógica que el costo de mantener será mayor. Al incrementarse los costos de mantener cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, sí, afecta a las utilidades en forma negativa. ¿Ya? Las cuentas por cobrar aumentan los costos de mantenerlo y afectan negativamente a las utilidades. Luego tenemos los gastos por cuentas incobrables. Si se incrementan los gastos por cuentas incobrables, produce un efecto negativo. Los gastos por cuentas incobrables se incrementan y produce un aspecto negativo en las utilidades. Luego tenemos, si las normas de crédito se restringen, se espera los efectos contrarios a estos de acá. Luego tenemos políticas alternativas de crédito. Políticas alternativas de crédito. Tenemos entre ellas la utilidad marginal, la inversión marginal y las cuentas incobrables marginales. Mejor dicho, costo de la inversión marginal. Costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. ¿A qué se refiere la utilidad marginal? 7, ¡ay caramba! 20 y 20 ya, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a quedar jóvenes. Ya, entonces el día jueves nos vemos en el examen, ¿ya?